gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Puede decir gloria a Dios. El día de hoy, como cada primer domingo del mes, entramos en la serie de pentecostalidad, de derramamiento del Espíritu Santo. Hace un mes predicaba de las raíces de nuestra fe que han producido un mover del Espíritu Santo a través del tiempo, no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Y nosotros seguimos escribiendo nuestro propio libro de los Hechos. Continuamos con el libro de los Hechos, porque el Espíritu de Dios no ha dejado de manifestarse, ni ha dejado de derramarse en nuestros corazones. Dios ha permanecido conforme a su palabra. Y hoy quiero hablarles la lección, la predicación la titulé El derramamiento del Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu Santo aconteció en el día del Pentecostés, usted ya lo sabe, pero fue interpretado por los 12, aquellos 12 hombres que Jesús llamó como el inicio del cumplimiento de la promesa que Dios había hecho a través del profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, que dice la palabra de Dios así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Los 12 discípulos de Jesús, cuando vino el día del Pentecostés y fueron llenos del Espíritu Santo, pudieron comprender que la palabra profética dada, hermanos, al profeta Joel se cumplió, porque el Señor envió al Consolador, envió de su Espíritu para que pudiéramos ser testigos de su gloria, testigos de su gracia y testigos de su poder. Y Dios nos capacitó o nos sigue capacitando. Por eso Él derrama su espíritu aún en este tiempo sobre toda carne. Y su espíritu nos capacita, nos influencia, pero también nos prepara para ser testigos de lo que Él quiere que nosotros en el cumplimiento de su misión. Cuando el profeta Joel, hermanos, habla esta porción de la Biblia, el día que los 12 discípulos y los 120 estaban en Jerusalén orando, Pedro afirmó a la luz de la palabra profética que el derramamiento del Espíritu implicaba el comienzo de los tiempos finales, y explicó que esta promesa de Dios era de un alcance universal. Y por eso habla en el libro de los Hechos 2:29, dice Pedro, lleno del Espíritu Santo, porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes es la promesa? Para ustedes y para nuestros hijos, y también para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiere llamar. La iglesia es una iglesia universal. Todos somos llamados a ser parte de una iglesia conforme al corazón y conforme a la presencia de Dios. Y por eso Dios sigue derramando su espíritu sobre toda carne, sobre todo pueblo y sobre toda nación. Nos bendice a nosotros y derrama su espíritu en esta hermosa iglesia, la 10ª iglesia, porque la Biblia menciona que cuando 1, 2 o 3 reunidos en su nombre, Él se manifiesta, hermanos, y ahí permanece Él, su espíritu permanece Él. Pero a la misma vez, ahorita a lo mejor en China lo están alabando, o a lo mejor también en Pakistán lo están alabando, o a lo mejor también, hermanos, en algún país sudamericano lo están alabando. Y sabe una cosa, es el mismo espíritu de gracia, de bendición y de poder que sigue manifestándose para que nosotros seamos testigos de su gracia.
Y Dios nos sigue capacitando. Si Dios no ha quitado su espíritu sobre la tierra, es porque Él sigue capacitándonos. Pero fíjese, el apóstol Pedro interpretó el derramamiento del espíritu como el inicio de los tiempos finales. En aquellos tiempos se predicaba la venida del Señor. Pablo predicaba la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo, pero también predicaba la venida del Señor. Y los apóstoles se preocupaban por estar predicando la venida del Señor, porque el Espíritu hizo comprender las palabras de Jesús cuando Él estuvo presente carnalmente y les enseñaba por medio de las parábolas y por medio de las palabras, y esas palabras retumbaban en el corazón. Por eso Pedro, él interpreta que cuando llega el día del Pentecostés, viene la detonación para ser testigos, pero el inicio de los tiempos finales. ¿Sabe? Han pasado 2015, 16 años y todavía estamos esperando la venida del Señor. Y usted va a decir: wow, ¿será que Dios ya se tardó? ¿Sabe? En los años humanamente no podemos comprenderlos, porque la Biblia dice que para Dios dice que un año es ¿cuánto? 1000 años. 1000 años es para Él como un año. O sea, los tiempos de Dios, en el kairos de Dios, no lo podemos comprender. Y la Biblia dice que ni aún los ángeles saben cuándo va a venir el Señor. Pero lo que sí estoy seguro, como se los dije la semana pasada, que hasta que toda lengua y toda nación y este evangelio no se ha predicado en todo el mundo, entonces sí vendrá el fin. Por eso el Espíritu nos capacita para predicar, para hablar y para ser testigos de la palabra de Dios. Y la semana pasada les dije que según las estadísticas que nos daban en el curso que tomamos de iglesias enviadoras, faltan 3000 etnias no alcanzadas para que venga la venida del Señor. Hace 9 años o 10 años había 9000 etnias no alcanzadas, y en un transcurso de menos de 9 años se alcanzaron 6000. ¿Qué quiere decir? Que falta menos para que venga el Señor. Pero usted va a decir: pues todavía faltan años, y va a desperdiciar su vida. No la desperdicie. Capacítese y sea testigo del poder de Dios. El apóstol Pablo, él interpreta el derramamiento del Espíritu Santo en una comprensión más profunda, y le da el significado de la promesa y el cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo al desarrollo, hermanos. Y él entendió que como testigos iba a tener profundas implicaciones a la iglesia. Pedro lo comprendió como el inicio de los tiempos finales, pero el apóstol Pablo lo comprendió de una manera más profunda, que iba a implicar a los testigos y a la iglesia misma, compuesta por judíos y también por gentiles, para que el derramamiento del Espíritu se cumpliera como una promesa venidera. Y entonces nosotros, de toda lengua, de toda raza, de toda etnia y de toda nación, podamos decir que Jesucristo es el Señor, y que la palabra de Dios sigue manifestando su poder. Y Pablo comprendió que la promesa iba a implicar algunos aspectos que quiero enseñarle hoy. Número 1, el cumplimiento de la promesa del derramamiento de su Espíritu. Pablo comprendió que Dios moraría una vez más en medio de su pueblo. Efesios 2:20 al 21, en la Nueva Versión Internacional, dice la Biblia: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor.
¿Por qué remarco nuevamente esta cita bíblica que he estado remarcando en algunas lecciones? ¿Sabe por qué lo digo? Porque si algo entendió el apóstol Pablo, es que Dios no iba a habitar en los templos hechos de manos. En el Antiguo Testamento el Señor habitaba en el tabernáculo. Aún el rey David tuvo la iniciativa de hacerle casa, y el rey Salomón le construyó casa, y él puso el lugar santo y el lugar santísimo, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, donde descendía la presencia de Dios. Había una casa para Dios, había un lugar donde moraba Dios. Pero cuando el Señor, hermanos, manifiesta su gracia, y después de que el pueblo pecó durante muchos años, hubo 400 años de silencio. 400 años donde Dios no habló al pueblo de Israel. 400 años donde el Señor se mantuvo, hermanos, y la palabra se mantuvo con cierta, hermanos, decirlo así, no había una explosión del evangelio y que se diera a conocer a causa del pecado del pueblo de Israel. Por eso le sobrevino los dos exilios, hermanos, al pueblo hermanos, de Israel y a la tribu de Judá. Ellos vivieron el exilio y vivieron muchos años donde Dios no habló a sus corazones. Pero cuando viene Jesús en el Nuevo Testamento, la palabra profética empieza a cumplirse, porque me ha ungido Jehová, y la unción de Jehová está sobre mí, para quitar la venda de los oprimidos, para sanar al enfermo. Pero también dice la palabra de Dios para que el Señor pudiera bendecirnos como pueblo y como nación. Cuando el Señor muere en la cruz del Calvario y muere en un sacrificio por nuestros pecados, se cumple la promesa. Y entonces el día del Pentecostés y el derramamiento de su Espíritu, Dios les capacitó a los 12 y les dijo: ahora el Espíritu hará una nueva morada. Y la promesa del Espíritu de que Dios moraría, hermanos, no es en un nuevo templo, no es en un nuevo lugar, no es en un nuevo lugar santísimo, sino ahora en nuestro corazón. Ahora cada uno de nosotros somos el templo del Espíritu. Como iglesia somos el templo del Espíritu, en lo colectivo, pero también en lo personal. Y cada uno de nosotros sabe cómo está su atrio, cómo está su lugar santo, pero también el lugar santísimo, donde Dios le habla a usted, donde usted comprende cómo Dios le habla a su corazón, como usted comprende cómo tiene comunión con Dios, porque el velo que dividía esas dos áreas se rompió cuando Jesús pagó el precio por nosotros. Y yo le doy gloria a Dios por eso, porque ahora no tenemos que hacer tantos rituales ni tantos sacrificios para poder entrar a la presencia de Dios. Ahora solamente se necesita un corazón que le crea y sencillamente puede entrar a la presencia de Dios. Pero la pregunta es muy sencilla: ¿cuántos corazones hay aquí que saben tener comunión con Dios en el lugar santísimo, en su corazón? ¿Habrá algún corazón aquí que constantemente se conecte con Dios? Yo espero que no sean muchos los que digan no, sino decir sí, porque Dios mora en mi corazón y es la promesa que se cumple. Por eso la Biblia nos da y nos dice: edificados sobre el fundamento que los apóstoles nos predicaron y fueron testigos, y que los profetas profetizaron en el cumplimiento en Cristo Jesús, siendo Él mismo, hermanos, la piedra angular de la iglesia, siendo Él mismo la piedra angular de tu persona, siendo Él mismo la piedra angular, hermanos, de tu lugar santísimo, porque todo edificio bien armado se levanta para llegar a ser un templo santo en el Señor. Y si hay alguna característica de presunción en el pueblo de Israel, como algo que los distinguía y los hacía sentir un pueblo muy especial,
en medio de todos los pueblos, es que ellos tenían morando al Dios verdadero sobre sus vidas, y su historia lo resalta constantemente. Si algo el pueblo de Israel tenía de qué gloriarse y decir que realmente eran un pueblo poderoso, es que el Dios verdadero habitaba en medio de ellos. Y si de algo se jactaban en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel, es que si Dios estaba con ellos, no había pueblo y no había, hermanos, otros dioses que pudieran enfrentar a Jehová de los ejércitos. Pero le digo una cosa: el pueblo que el Señor pagó a precio de sangre y que el pueblo de Israel ignoró, es decir, la iglesia que somos nosotros, ahora yo puedo decirle que tenemos en algo de qué gloriarnos. Quiero decirles que tenemos en algo de qué exaltar y glorificar a Dios. Y tenemos algo de qué presumir y de algo de qué decir, hermanos. Es que ahora Dios no habita en un templo, Dios habita en seres humanos, en medio de sus corazones, que le saben adorar de todo su corazón, que le saben buscar de todo corazón, que saben tocar su corazón y le conocen a Él, que saben glorificar y levantar las manos en la adoración, porque saben que estamos adorando al verdadero Dios, que saben que cuando levantamos nuestras manos y doblamos nuestras rodillas, el Señor viene y nos abraza y nos inunda con su presencia, y nuestro corazón se conecta con su corazón. ¿Se acuerda la semana pasada? Conéctese a la fuente de la vida eterna, y cuando su corazón esté conectado a la vida eterna, comprenderá lo delicioso, lo agradable, hermanos, que es tener a Dios morando en nuestro corazón. Pero de igual manera, si hay algo que tenemos que cuidar bastante, es esa santidad. Si hay algo que tenemos que cuidar, es nuestro corazón. Si hay algo que tenemos que cuidar, es nuestra devoción en Dios. Si algo tenemos que aprender a conocer más, es a Dios a través de la palabra. Si hay algo que tenemos que comprender, es tener tiempo de comunión con Dios en oración, porque de esa manera y únicamente de esa manera podamos nosotros experimentar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es algo hermoso. Y si la promesa dada al pueblo de Israel viene a bendecirnos también a nosotros, porque de toda lengua y de toda nación el Señor sigue derramando su Espíritu para que Él siga, hermanos, poniendo sobre nosotros las arras de su herencia sobre nuestras vidas. Y es muy sencillo. El Espíritu se pone en práctica porque cuando leemos la palabra, leemos la teoría y le conocemos y tratamos de comprender. Pero cuando leemos la palabra y nos inundamos de ella, el Espíritu de Dios, cuando viene sobre nosotros, nos capacita, y lo teórico se vuelve práctico, lo natural se vuelve sobrenatural, lo común se vuelve extraordinario, lo ordinario se vuelve maravilloso, porque no solamente es letra muerta como a veces a alguno de nosotros, o como el apóstol Pablo lo dijo: a la verdad la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Así que la letra es buena leerla, pero cuando conjugas la palabra escrita con el Espíritu Santo, que talla, hermanos, el corazón y que pone en nosotros su Espíritu, wow, lo sobrenatural y el rema de Dios y lo extraordinario de Dios empieza a ser real. Es muy sencillo, ¿sabe? Cuando hay un corazón conectado con Dios y lo comprende, tan solo a veces necesitamos no un sermón de 2 horas ni de 1 hora y media. La práctica, eso es lo que nos hace entrar en el fervor del Espíritu. Quisiera preguntarles cuántos de aquí tienen el Espíritu Santo. Levanten la mano.
¿Pudieran cerrar sus ojos por un momento? ¿Cuántos pudieran activar el don del Espíritu de Dios? Socorro. ¿Alguien puede hablar en lenguas en esta noche, en esta tarde? ¿Alguien puede recibirlo? Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Como el día del Pentecostés derramaste tu Espíritu sobre toda carne y pusiste tus lenguas repartidas como de fuego. Alguien puede abrir su boca y recibir el Espíritu Santo. Alguien puede abrir su boca y hablar en lenguas de los que ya recibieron el don. Tal vez tengas 20 años sin haber activado el don. Tal vez tengas 5, 2, 1 años que lo recibiste y te has olvidado de quién es Él. Yo quiero decirte que Dios está a la puerta y llama. Dios está a la puerta y quiere bendecir tu vida. Dios quiere que tú comprendas que la mejor manera para venir a la casa de Dios, para venir a tocar su corazón, no se llama pasar largos tiempos escuchando un sermón o alabando a Dios, que eso es necesario. Cuando un corazón se conecta con Dios y la palabra de Dios empieza a taladrar el corazón y empieza a escudriñar las intenciones del corazón, el Espíritu empieza a articular y el Espíritu se empieza a mover y el Espíritu empieza a traer de la teoría a la práctica, de la intimidad a lo sobrenatural en el Espíritu Santo. Corre besote. Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo sobre nosotros. Cuando el Espíritu de Dios empezó a manifestarse en el pueblo de Israel, a Moisés se le apareció la presencia de Dios en una zarza ardiendo. Y Dios le prometió que su presencia iría con él para introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida en Éxodo capítulo 3. Dios hizo visible su presencia en medio de su pueblo, acompañándolos en una columna de fuego de noche y una nube de día en Éxodo 33. Significaba que la presencia de Dios estaba con ellos. Y la gloria de Dios descendió sobre el tabernáculo y también sobre el templo que construyó Salomón. Y bajaba y descendía una nube como señal de la presencia de Dios morando en medio del pueblo en Éxodo capítulo 40. El profeta Ezequiel miró en visión que la gloria de Dios y por el pecado de Israel habían abandonado el templo de Jerusalén y la presencia de Dios había dejado a Israel y lo envió al exilio en Ezequiel 10:18. Y el mismo Ezequiel, al final de su ministerio profético, vio una visión que posteriormente la gloria de Dios volvería a llenar el templo en Ezequiel del capítulo 40 al capítulo 46. ¿Qué quiere decir? Que hubo un tiempo en que la gloria de Dios era tan inmensa y el favor de Dios estaba con el pueblo de Israel. Pero a causa de su idolatría, de su pecado, de su insensibilidad, de su apatía, el pueblo de Israel pagó el precio. Y Ezequiel vio en una visión como la gloria de Dios se alejó del pueblo de Israel y lo mandó al exilio durante un buen tiempo, más de 70 años de cautiverio. Pablo, él explica el advenimiento del Espíritu Santo en el Pentecostés, que era el cumplimiento de la promesa de que Dios moraría de nueva cuenta en medio de su pueblo. La iglesia, el nuevo templo de Dios, como lo expresa Corintios capítulo 13:16, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Mire, quiero que voltee con el que está a tu lado y dile: ¿no sabes acaso que tú eres templo de Dios y que Dios habita en ti? ¿No lo sabes acaso? Y si no lo sabes acaso, hoy te lo compartimos.
La iglesia tiene la presencia de Dios en medio de ella, en lo individual y en lo colectivo. Somos el pueblo de su espíritu. Escuche, dije, somos el pueblo de su espíritu. No solamente somos el pueblo de su palabra, somos el pueblo de su espíritu. Somos el pueblo que todavía seguimos teniendo revelación y visión de Jesús. Todavía somos el pueblo que seguimos viendo la manifestación de milagros y de sanidades sobre el cáncer, sobre tumores malignos y benignos, hermanos, sobre problemas, hermanos, de artritis, de todo problema, aún de enfermedades de SIDA. Hemos visto la mano de Dios. Por eso somos el pueblo de su espíritu. No solamente somos el pueblo que venimos domingo tras domingo a alabar a Dios y regresar a casa igual. Somos el pueblo que creemos en el Señor. Somos el pueblo que recibimos en la promesa del Espíritu, como no solamente como un don, sino como la promesa cumplida, y que sigue motivándonos a seguir preparando nuestro corazón una morada para nuestro Señor y cumplir su propósito en nosotros. El Espíritu significa las arras de nuestra herencia. ¿Sabe qué significa cuando el apóstol Pablo en Efesios habla de las arras? Nos dice que el Espíritu es la garantía. ¿Cómo está eso, pastor? Mire, Efesios 1 del 13 al 14. En la Nueva Versión Internacional dice: en él también ustedes, como oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza, en la Reina Valera dice: estas son las arras de nuestra herencia, hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, por alabanza de su gloria. Para comprender con mayor claridad qué significa el derramamiento del Espíritu Santo, tenemos que comprender la palabra derramar. ¿Qué significa derramar? La palabra derramar significa esparcir, rebosar, regar. Escuche, tres cosas: esparcir, regar y rebosar. En otras palabras, la venida del Espíritu Santo no solamente, hermanos, nos hace entender que somos pecadores, nos convence de todo pecado, sino que tiene el propósito de esparcir y regar su evangelio a toda criatura. Por eso dice: y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Su evangelio se iba a esparcir y se iba a derramar. Así como derramamos un vaso de agua y se esparce en el piso, Dios derramó su espíritu para derramar y esparcir su palabra en toda nación, en toda etnia, porque todo pueblo es digno de que le conozcan a Él. Si Dios nos ha alcanzado, somos privilegiados, pero hay otros que también necesitan escuchar del Señor. Por eso el Señor quiere esparcir y quiere, hermanos, hacer que regar su evangelio para que toda la tierra esté rebosando de su gloria. ¿Sí puede comprender el por qué el Señor entonces derramó su espíritu? No lo derramó porque sí. No lo derramó por el inicio de una nueva dispensación bíblica. Lo hizo con el propósito de esparcir. Hermanos, lo hizo con el propósito de derramar. Y lo hizo con el propósito de que en toda la tierra rebose toda su gloria. Y tal vez ahorita estemos un pequeño grupo de 150 hermanos aquí reunidos. ¿Sabe? Nosotros el día de hoy podemos rebosar de la gloria de Dios una vez más. Una vez más, el Señor puede esparcir y puede derramar y puede hacernos testigos otra vez. Una vez más, el Señor puede motivar nuestro corazón
Si a lo mejor el corazón se cuenta apacible, o no hemos comprendido, o no lo hemos escudriñado, hermanos, el corazón puede ser tocado por el Espíritu. Por eso buscamos su presencia todos los domingos, pero en esencial los primeros domingos del mes se vuelven, hermanos, cultos donde buscaremos ser llenos del Espíritu, donde buscaremos ser llenos y rebosando de la gloria de Dios. Y no importa si alguno nos toma el Espíritu y tengamos que pasar horas hablando en lenguas, o no importa si usted tenga que estar de rodillas clamando a Dios y buscando y el Espíritu sobre su vida. Son momentos gloriosos en el poder de su Espíritu. Por eso somos la iglesia de su Espíritu. Somos la iglesia que cree como las arras. Nuestra herencia, el Espíritu, es el anticipo de la vida plena que recibimos en Cristo Jesús. En otras palabras, cuando viene el Espíritu, es la garantía plena de poder vivir una vida anticipada a la vida eterna y poder vivir en Cristo Jesús aquí en la tierra, llena de su gloria. Que habrá problemas, sí los habrá. Que habrá pruebas y dificultades, sí los habrá. ¿Quién dijo que no? La diferencia de eso es que Dios nos da el anticipo y la garantía que Él está con nosotros, y que cada prueba y que cada dificultad o cada circunstancia, el Señor estará con nosotros. Porque no peleamos nosotros, pelea el Señor por nosotros. Si Dios siempre estará bendiciéndonos. Si ahora tenemos una nueva vida en Cristo Jesús y el poder de su Espíritu Santo está en nosotros, tenemos poder para abandonar el pecado. Tenemos gozo y paz. Y con todo eso solo es el anticipo. Tenemos gozo, paz. Podemos decirle no al pecado, rechazar el pecado, abandonar el pecado. Pero eso es el anticipo de una vida plena, próspera y de una manera victoriosa. Y que Dios pueda seguir desafiando nuestra vida para poder seguir esforzándonos cada vez más. En su vida, Él, hermano, su Espíritu que resucitó de Cristo de entre los muertos, nos da la garantía de que también resucitaremos en un cuerpo incorruptible para una vida plena y abundante, llena de triunfo, de felicidad en Cristo por toda la eternidad. Y aunque nuestro cuerpo es débil y destinado a la muerte, por el Espíritu de vida que mora en Él y está ahora en nosotros, estamos destinados a la resurrección de entre los muertos, hermanos, y a la vida plena en el Señor Jesucristo. Como arras de nuestra herencia, el Espíritu nos garantiza nuestra herencia celestial. No solamente es el anticipo, sino que nos garantiza nuestra herencia celestial, la cual es la promesa a los fieles que la guardan. Un cielo nuevo y una tierra nueva, una vida eterna sin más tristeza y sin más dolor. Como arras de nuestra herencia, el Espíritu morando en medio de nosotros significa el sello, es decir, la señal que nos distingue y nos identifica como su propiedad. ¿Se acuerda el día que pasó con su huella dactilar y la puso en el arbolito? Eso significa que usted se ha comprometido a guardar la unidad, la fe, no críticas, no chismes dentro de la iglesia. Pero sabe, el sello del Espíritu, que es por medio de su Espíritu Santo sobrenatural, sella nuestro corazón. Algo que el hombre no puede comprender, que no podemos comprender, y que teológicamente no podemos darle una interpretación, pero que sabemos que el Espíritu, aquellos que lo hemos vivido y lo hemos recibido, es algo, hermanos,
incapaz de poder describir, pero que da fuerza, que nos motiva, que nos inspira, que nos da inteligencia y sabiduría, que nos hace tener más comunión con Él, y que cuando su sello viene a nuestro corazón, el Señor nos da identidad, y esa identidad nos hace ser de su propiedad. Y si somos de su propiedad como sus hijos, hermanos, ni el diablo se puede acercar a tocar su vida, porque usted está protegido por aquel que dio el Espíritu Santo, el Consolador, el Semnostos, para poder vivificar en el Espíritu. Lo tercero que nos enseña Pablo es que el Espíritu significó la elección de la iglesia como el nuevo pueblo consagrado para su nombre. No solamente fueron las arras, no solamente fue la garantía, ni solamente fue que Él morara en nuestro corazón, sino que el Espíritu significó la elección de la iglesia, constituyó la iglesia como el nuevo pueblo consagrado para Dios. Y la iglesia como pueblo de Dios fue escogida para conocer al verdadero Dios en Cristo Jesús, el portador del nombre que es sobre todo nombre, Jesús, Jesús de Nazaret, Jesucristo, que significa Jehová salva, Yahvé salva. Por eso el escritor de Hechos dice: y en ninguno otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos ser salvos. La iglesia es el pueblo escogido por Dios para ser un pueblo para su nombre, consagrado para su nombre y portavoz de su nombre. Somos un pueblo como iglesia, hermanos, somos llamados a ser el pueblo que proclama su nombre, que consagra su nombre y que somos los portavoces de su nombre. Experimentamos su poder salvífico de perdón de pecados. ¿Cuántos de aquí no han sido perdonados sus pecados? Levante sus manos. Experimentamos sanidad y milagros y liberación invocando su nombre, dando a conocer el nombre de Jesús a todas las etnias y culturas. Por eso el Espíritu Santo fue derramado para revelar y dar a conocer el nombre que es sobre todo nombre. No hay otro nombre en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No hay otro Dios, ni son dos, ni son tres. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y la Biblia dice: y todo lo que hagan, háganlo en el nombre de Jesucristo. Y ese Dios que se nos ha sido revelado por medio de la palabra y por medio del Espíritu que nos ha dado revelación, se ha hecho Señor y Dios de esta iglesia. Y si Él es Señor y Dios de esta iglesia, ¿qué más queremos? Sino que infinitamente su benevolencia y su gracia. Quisiera experimentar un Pentecostés otra vez. Quisiera experimentar. Si quisiera experimentar. Vea que cuando viene el Espíritu de Dios, sentimos un fuego que recorre nuestra cabeza, que corre nuestro ser, que a veces, hermanos, es incontenible. Y nos podemos pasar horas y horas con el Señor, horas platicando con el Señor, horas platicando con el Espíritu. Y cuando el Espíritu habla por nosotros, intercede por nosotros. Porque si hay algo que bien sabe Dios y conoce, es nuestra vida. La gente no conocerá nuestra vida, pero el Espíritu de Dios sí la conoce. Por eso cuando viene el Espíritu de Dios y posee el Espíritu de Dios en tu vida, hermanos, si empiezas a hablar en otras lenguas,
conscientemente, hermanos, estás conectado con Dios, pero el Espíritu que lo sabe todo en tu vida gime, intercede por ti en las necesidades que cada uno de nosotros tenemos, porque somos humanos. Y como humanos fracasamos, y como humanos pecamos, y como humanos le fallamos a Dios. Pero Dios siempre está en su benevolencia y su misericordia hablándonos